¿Alguna vez sentiste que tu vida se desmoronaba lentamente, mientras veías a la persona que amabas convertirse en un extraño, y de repente, una humillación te despierta para el mayor renacimiento de tu vida? Imagina vivir a la sombra de alguien, renunciando a tus sueños, construyendo una vida para dos que solo uno valoraba, y luego, incluso después del final legal, ser usada de la manera más cruel y descarada. ¿Qué harías si el golpe final, el más doloroso, viniera de quien menos esperabas que aún tuviera poder sobre ti? Esta es la historia de Mariana, una mujer que descubrió que el verdadero poder reside en decir basta, incluso cuando todo a su alrededor parece gritar que no hay salida, transformando el dolor en la chispa de su mayor victoria, una lección de empoderamiento que resonará en cada fibra de tu ser. Antes de sumergirnos más profundo en el viaje de Mariana, si esta historia ya está tocando tu corazón y te está haciendo reflexionar sobre la resiliencia y los nuevos comienzos, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias inspiradoras y activa la campanita de notificaciones para ser la primera en saber cuándo se sube un nuevo video. Tu interacción es el combustible que nos impulsa a seguir compartiendo narrativas de superación, mostrando que, al igual que Mariana, es posible florecer de nuevo después de la tormenta. Vamos juntos en este viaje de empoderamiento y transformación, fortaleciendo la voz de cada mujer que busca su propia libertad y un final feliz. Porque cada historia de nuevo comienzo merece ser contada y celebrada por todos nosotros. El sol oblicuo de la tarde se colaba por las ventanas, bañando con una luz dorada y melancólica un apartamento que alguna vez vibró con risas y promesas, pero que ahora se sentía extrañamente silencioso, pesado, casi asfixiante. El aroma reconfortante del café recién hecho, ese ritual matutino que solía compartir con Marcelo, se mezclaba con la fragancia marchita de unas rosas que, en otro tiempo, habían llenado la sala con su vibrante presencia, un regalo que ahora era solo un mudo testigo de una vida compartida que se había desvanecido en el aire, como un eco lejano. Cada objeto, cada sombra en ese espacio, parecía cargar el peso de los años, de las expectativas no cumplidas y de los sueños postergados, creando una atmósfera de resignación que envolvía cada rincón de lo que un día fue su hogar. En el centro de esa quietud agobiante, parada frente al ventanal, la figura de Mariana, una mujer en sus 40, se recortaba contra la luz menguante, su perfil roto por la fatiga y la desilusión. Sus hombros caídos, casi rendidos, revelaban el agotamiento profundo que la consumía, un cansancio acumulado tras años de dedicación inquebrantable a un hogar que se sentía menos suyo cada día, y a un hombre, Marcelo, cuyo carisma enmascaraba una manipulación silenciosa y devastadora. Ella había sido la base, el cimiento invisible sobre el cual él construyó su imperio, la gestora incansable de cada minúsculo detalle de su vida en común, renunciando a sus propios anhelos y a una prometedora carrera como arquitecta. Había sacrificado sus planos y maquetas, sus ambiciones personales, para erigir los pilares del éxito de Marcelo, siempre aferrada a la esperanza, a las promesas vacías de un futuro que él pintaba con colores vibrantes, pero que nunca llegó. Mariana había creído ciegamente en cada palabra, en cada gesto de afecto calculado, entregando su energía, su talento y su esencia en aras de una visión compartida que solo existía en su imaginación, mientras él cosechaba los frutos de su esfuerzo, dejándola en la sombra, cada vez más pequeña, más invisible en su propia existencia. Su vida se había convertido en un reflejo tenue de la de él, desdibujada y sin contornos propios, atrapada en una jaula de oro construida con sus propias manos y sacrificios silenciosos. Ella recordaba las noches en vela, las reuniones interminables que organizaba, los viajes que cancelaba, todo para que la agenda de Marcelo fuera impecable, para que su imagen pública fuera intachable. La casa siempre perfecta, la comida a su gusto, las preocupaciones familiares lejos de su alcance, todo filtrado por Mariana para que él pudiera concentrarse en sus negocios, en su ascensión, sin una sola distracción. Había una belleza trágica en su devoción, una entrega absoluta que la vació de sí misma, dejándola como un recipiente hermoso pero sin contenido, esperando ser llenada por una gratitud o un amor que nunca llegaron a corresponder la magnitud de su sacrificio. El silencio de ese apartamento no era paz, sino un eco de su propia soledad, un recordatorio constante de la vida que había dejado ir.
Cada objeto que veía, cada libro en la estantería que nunca leyó, cada pincel seco en su antiguo estudio, eran fantasmas de un pasado que anhelaba ser rescatado, pero que parecía cada vez más lejano, inalcanzable. El aire denso, casi tangible, parecía susurrarle las palabras no dichas, las oportunidades perdidas, los sueños que se habían marchitado junto con las rosas en el jarrón. Ella estaba allí, inmóvil, prisionera de su propia lealtad y de una historia que parecía negarse a terminar, a liberarla de sus cadenas invisibles, condenándola a una existencia de resignación silenciosa y dolorosa. Pero a pesar de la opresión que sentía, una chispa, casi imperceptible, latía en lo profundo de su ser. Era la memoria de la Mariana que había sido, la arquitecta visionaria, la mujer llena de vida y sueños que se había perdido en el laberinto del matrimonio. Una fuerza silenciosa, aún adormecida, prometía que, quizás, en algún lugar dentro de esa fachada de cansancio y resignación, la verdadera Mariana todavía aguardaba su momento para resurgir, para reclamar lo que le había sido arrebatado, para reconstruir los cimientos de una vida que, por fin, fuera verdaderamente suya, libre de las sombras de un pasado que la consumía lentamente. La ventana frente a ella no era solo un marco, era un umbral, una frontera invisible que la separaba de un mundo exterior que la esperaba, si tan solo encontrara la fuerza para cruzarlo. El tintineo abrupto del teléfono la sacó de su letargo, una intrusión discordante en la quietud melancólica del atardecer. La voz de Marcelo, al otro lado de la línea, era fría, distante, una resonancia hueca que reverberó por cada rincón del apartamento, llenándolo de una tensión invisible pero palpable. Pedía, con una autoridad que ya no le correspondía, que ella interceptara un paquete, algo urgente, para su inminente viaje de negocios. La mención de esa frase, repetida hasta la saciedad a lo largo de los años, junto con la frialdad de su tono, activó en Mariana una memoria visceral, un presentimiento familiar que se anidaba en la boca de su estómago, encendiendo una alarma silenciosa en su interior. Era la misma excusa de siempre, el mismo pretexto descarado que Marcelo había utilizado incontables veces para encubrir sus escapadas clandestinas con otras mujeres. Las imágenes de aquellos billetes de avión, encontrados por casualidad en un bolsillo olvidado. Las facturas de hoteles en ciudades lejanas, los mensajes crípticos que una vez la habían destrozado, parpadearon en su mente como flashes de una pesadilla recurrente. Sin embargo, en esta ocasión, la punzada de la traición era aún más aguda, más hiriente, porque la herida abierta de su divorcio aún no había cicatrizado del todo, y la idea de que él siguiera usándola, incluso después de que los lazos legales se hubieran roto, era una afrenta insoportable. Pero la gota que colmó el vaso, el incidente incitante que lo cambió todo, llegó de la forma más brutal e inesperada. Una notificación brillante irrumpió en la pantalla de su teléfono, un nombre conocido, un rostro familiar, y junto a ellos, una imagen comprometedora que la golpeó como una descarga eléctrica. No era la primera vez que se enfrentaba a la evidencia de sus infidelidades, pero esta vez, la crueldad era diferente, más profunda. Ellos estaban divorciados. La humillación de ser utilizada, de ser tratada como una simple mensajera, incluso después de que la ley los hubiera separado, la golpeó con la fuerza de un mazazo en el pecho, dejándola sin aliento, con el alma expuesta. La imagen en la pantalla era nítida, demasiado clara, y la verdad se desplegó ante sus ojos con una crudeza devastadora. Era la prueba irrefutable, el acto final de desprecio que arrancó de cuajo cualquier vestigio de esperanza o dignidad que aún pudiera aferrarse a su corazón. El brillo del teléfono en sus manos temblorosas se convirtió en un espejo de su propia vulnerabilidad, reflejando una realidad que se negaba a aceptar, pero que la obligaba a confrontar el abismo de la traición en su forma más descarnada. La realidad de que Marcelo, aun sin el vínculo matrimonial, la veía como un objeto a su disposición, un peón en sus juegos, era una verdad amarga que la empujaba al límite de su resistencia. El impacto fue físico, una sacudida que recorrió cada fibra de su ser, un dolor que no era solo emocional, sino visceral, tangible. Las palabras de Marcelo, su tono gélido, y ahora esa imagen, se combinaron en una explosión de dolor que la dejó paralizada, con el aire atrapado en sus pulmones
y una sensación de asfixia que la invadió por completo. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaron en un torbellino de emociones, dejándola al borde de un precipicio del que no sabía cómo salir, atrapada en la vorágine de una traición que parecía no tener fin, incluso después del divorcio. La traición se sentía como una marca a fuego, una cicatriz imborrable en lo más profundo de su alma, robándole el aire y la poca fuerza que le quedaba. En ese instante, el mundo exterior pareció desvanecerse, y solo existía ella y la cruda realidad de la manipulación de Marcelo. El silencio del apartamento se hizo más pesado. Cada latido de su propio corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra, anunciando una batalla interna que apenas comenzaba. La luz del atardecer, antes melancólica, ahora se sentía como una ironía cruel, iluminando la escena de su despojo, el punto de quiebre donde su vida, tal como la conocía, colapsó bajo el peso de una verdad innegable. La humillación ya no era una posibilidad, sino una realidad dolorosa, grabada a fuego en su alma. Una oleada de náuseas la invadió, un maremoto interno que la dejó sin aliento, con el estómago revuelto y una sensación de vacío. El aire a su alrededor se volvió denso, casi irrespirable, como si de repente el oxígeno hubiera desaparecido del ambiente, ahogándola en su propia desesperación. Mariana sintió un calor abrasador subir por su cuello, escalando hasta su rostro, tiñéndolo de un rojo intenso que no era de vergüenza, sino de una furia silenciosa y un dolor insoportable. Sus manos, antes firmes y hábiles, ahora temblaban incontrolablemente, incapaces de sostener el teléfono, que parecía pesar una tonelada en sus dedos inertes, reflejando el caos que se desataba en su interior. Las lágrimas, aunque pugnaban por salir, se negaron a derramarse, quedando atrapadas detrás de sus ojos en una quemazón intensa y dolorosa, una sequedad que era aún más lacerante que el llanto más amargo. El peso de los años de sacrificio, de las renuncias silenciosas, de las traiciones veladas, y ahora esta humillación pública, la aplastó con una fuerza abrumadora. Se sentía vacía, despojada de cualquier vestigio de dignidad, como si le hubieran arrancado el alma de cuajo, dejándola como una cáscara hueca, a merced del viento cruel de la realidad. Su cuerpo le dolía, cada fibra, cada músculo parecía estar siendo estirado hasta el límite de su resistencia, como si una fuerza invisible la estuviera desmembrando lentamente. La respiración se volvió corta, superficial, jadeante, un hilo precario de vida que apenas lograba mantenerla a flote en el abismo de su desesperación. Los pensamientos se arremolinaban en su mente, confusos, desordenados, como fragmentos de un espejo roto que reflejaban una imagen distorsionada de sí misma y de su vida. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Hasta cuándo permitiré esto?, se preguntaba en un eco silencioso que resonaba en lo más profundo de su ser. El sudor frío perlaba su frente. El corazón latía desbocado en su pecho, un tambor frenético que anunciaba el colapso inminente de su resistencia. Cada pulsación era un recordatorio de la herida abierta, de la traición que la consumía desde adentro, dejándola al borde del abismo, sin un asidero al cual aferrarse en medio de la tormenta. Las rodillas le flaquearon, una debilidad repentina que la obligó a apoyarse en el marco de la ventana, buscando un soporte, una conexión con la realidad que se le escapaba de las manos. La vista se le nubló por un instante, y el mundo exterior, el sol poniente, las siluetas de los edificios, se volvieron un borrón informe, indistinguible de su propio dolor. Sentía que se hundía, que la tierra bajo sus pies se abría para tragarla, arrastrándola a un lugar oscuro y sin retorno, donde la desesperación era la única compañía, la única certeza en medio de la confusión. El dolor era tan palpable que le robaba el aliento, pero en medio de esa niebla de dolor y desesperación, un pensamiento se formó con una claridad sorprendente, una palabra que resonó con la fuerza de un trueno en su mente. Basta. No era un lamento, ni una súplica. Era una declaración, una sentencia, un punto final ineludible. Era una voz que surgía de lo más profundo de su ser, una revuelta silenciosa pero visceral que comenzaba a hervir dentro de ella, una chispa de dignidad que se negaba a extinguirse por completo. Una furia latente, largamente reprimida, empezaba a despertar, prometiendo una transformación que cambiaría el curso de su vida para siempre, arrancándola de las cenizas de su pasado. Esa palabra, basta,
Se convirtió en un ancla en la tormenta, un punto de inflexión que la impulsó a buscar una salida, a encontrar la fuerza para levantarse de las ruinas de su propia vida. La quemazón en sus ojos se transformó en una luz incipiente, la debilidad de sus rodillas en una firmeza naciente. El dolor no había desaparecido, pero ahora era un catalizador, una fuerza impulsora que la empujaría hacia adelante, hacia un futuro donde la humillación no tendría cabida, donde su dignidad sería restaurada, y donde ella, por fin, sería la dueña de su propio destino, sin permitir que nadie más la definiera. La centella de la transformación se encendió en los ojos de Mariana, una chispa minúscula pero incandescente que desafiaba la oscuridad que hasta entonces la había envuelto. Una resolución silenciosa, pero firme, se forjó en lo más profundo de su ser. Se negaba rotundamente a ser la víctima una vez más, a permitir que el veneno de la traición de Marcelo la consumiera por completo. La mano que minutos antes temblaba incontrolablemente, incapaz de sostener la realidad que se le presentaba, ahora se aferró al teléfono con una firmeza sorprendente, una determinación que emanaba de una fuente recién descubierta en su interior, una fortaleza que creía extinta. Su voz, que durante años había sonado baja, casi inaudible, teñida de sumisión y resignación, cobró de repente una nueva fuerza, un tono resoluto que la sorprendió incluso a ella misma. No era un grito histérico, ni un lamento desesperado. Era una voz que emergía de las profundidades de su alma, cargada de una dignidad que había permanecido dormida, pero que ahora despertaba con una ferocidad inesperada. Los músculos de su mandíbula se tensaron, un gesto casi imperceptible que denotaba la lucha interna que libraba, el esfuerzo por contener las lágrimas y canalizar toda su energía en ese acto de autoliberación, con una convicción que nunca imaginó poseer, una certeza que la inundó de la cabeza a los pies. Sus dedos comenzaron a teclear un mensaje en la pantalla del teléfono. Cada letra era una declaración, cada palabra una ruptura con el pasado, una afirmación de su propia existencia. No había vacilación, no había arrepentimiento en sus movimientos, solo una determinación implacable que la impulsaba hacia adelante. El mensaje era corto, conciso, pero cada sílaba era un puñetazo, una bofetada a la arrogancia de Marcelo, una reivindicación de su autonomía, de su ser, de su alma. «Dile que no voy a ningún lado, y que ya están divorciados», escribió, sus ojos fijos en la pantalla, el corazón latiéndole con una fuerza renovada, un ritmo que marcaba el compás de su liberación. Era un grito silencioso de independencia, una declaración de guerra no contra Marcelo, sino a la versión de sí misma que se había permitido ser, a la mujer que había vivido a la sombra de otro, que había sacrificado su esencia por una promesa vacía. No buscaba confrontación ni venganza. Buscaba libertad. Buscaba recuperarse a sí misma de las ruinas de su pasado. En ese instante, el mensaje dejó de ser para Marcelo y se convirtió en una carta para ella misma, un pacto con su propia dignidad. Era la primera piedra de su renacimiento, el punto de partida de un nuevo capítulo en su vida, donde ella sería la protagonista, la arquitecta de su propio destino. Una ola de calma, extraña y profunda, la invadió, un bálsamo para el dolor que la había consumido. Era la tranquilidad que precede a la tormenta, o quizás, la paz que sigue a la decisión más importante de una vida. La imagen en el teléfono, que minutos antes había sido un recordatorio de su humillación, ahora se desvanecía en la irrelevancia. La voz de Marcelo, antes un eco de su opresión, se disolvía en el aire. Lo único que importaba era esa chispa, esa decisión inquebrantable de no volver a ser una víctima, de no permitir que nadie más definiera su valor o su futuro. Mariana acababa de trazar una línea, invisible pero inquebrantable, entre su pasado de sumisión y un futuro de libertad. Ese mensaje era el inicio de su nueva vida. Los primeros pasos en el camino de su liberación fueron, paradójicamente, pequeños y silenciosos, pero cargados de un significado monumental que resonaría en cada célula de su ser. No hubo grandes gestos, ni declaraciones públicas, solo una serie de actos íntimos y decisivos que marcaban su independencia recién conquistada. Con una determinación que antes creía imposible, Mariana tomó su teléfono y, sin dudar, eliminó el número de Marcelo de su agenda, borrándolo de su vida digital como quien extirpa una parte enferma de sí mismo. Después, con la misma resolución, bloqueó sus redes sociales,
cortando cualquier hilo que pudiera unirla a su pasado de manipulación, construyendo muros invisibles pero infranqueables. Cada toque en la pantalla era un ladrillo en el edificio de su nueva autonomía, una barrera contra la intrusión de lo que ya no le pertenecía. Luego, la mirada de Mariana se posó en el apartamento, en cada objeto que una vez compartieron, y con una nueva visión, comenzó a esvaciarlo de todo lo que la ataba a él. No era solo deshacerse de cosas, era un ritual de purificación, un exorcismo silencioso de las memorias dolorosas que la habían asfixiado durante tanto tiempo. Los regalos que él le había dado, las fotografías de una felicidad que resultó ser una farsa, los adornos que él había elegido y que ahora le parecían extraños, ajenos a su verdadera esencia, fueron retirados metódicamente, con una precisión casi quirúrgica. Cada objeto que salía de su vista era un peso menos en su alma, un espacio que se abría para la nueva Mariana que emergía de las cenizas. Sus ojos, que antes solo veían la opresión, ahora se detuvieron en el jarrón con las rosas marchitas, un símbolo cruel de la vida que había llevado. Con un gesto firme, y sin una pizca de sentimentalismo, tomó el ramo y lo arrojó sin vacilar al contenedor de basura. No había arrepentimiento en ese acto, solo una liberación profunda, un acto simbólico de deshacerse de todo lo que representaba la decadencia y la mentira. El aroma rancio de las flores muertas desapareció, reemplazado por un aliento de aire fresco que comenzó a llenar el espacio, purificándolo, como si la casa misma respirara de nuevo, aliviada de su carga. Después, se dirigió a las ventanas, que durante tanto tiempo habían permanecido cerradas, sellando el ambiente en una penumbra melancólica. Con un movimiento decidido, abrió cada una de ellas de par en par, permitiendo que el aire fresco del atardecer y los últimos rayos del sol se colaran sin obstáculos, inundando cada rincón del apartamento. La brisa suave acarició su rostro, llevando consigo el polvo del pasado y las sombras que habían habitado ese espacio. La luz natural, vibrante y llena de vida, danzó sobre las paredes, disipando la opresión que antes se sentía, inyectando una energía renovada en el que ahora era, verdaderamente, su hogar. Era una limpieza no solo física, sino espiritual. Había un nuevo propósito en su mirada, una chispa que ella había creído extinguida hacía mucho tiempo, pero que ahora ardía con una intensidad renovada. La arquitecta que había sido, la mujer con sueños y ambiciones, no estaba muerta, solo dormida, esperando el momento de despertar. Cada acción, por pequeña que fuera, la acercaba más a sí misma, a la Mariana que había sacrificado su identidad en el altar de un matrimonio fallido. El camino de liberación era silencioso, introspectivo, pero cada paso era un acto de reafirmación, un renacimiento que se gestaba desde lo más profundo de su ser, un viaje hacia la recuperación de su esencia. Sentía cómo la opresión en su pecho disminuía con cada objeto descartado, con cada ventana abierta, con cada rayo de sol que entraba. Era un proceso de despojo, sí, pero también de llenado. Llenaba su alma de aire puro, de luz, de la promesa de un futuro, donde ella sería la dueña de su propio espacio, de sus propias decisiones, de su propia felicidad. El apartamento, antes un recordatorio de su cautiverio, se transformaba lentamente en un santuario de su renacimiento, un lugar donde podía respirar, soñar y finalmente ser ella misma sin disfraces ni sacrificios impuestos, tejiendo la red de su nueva vida. El clímax emocional llegó no como una explosión de ira o un arrebato de llanto, sino con una quietud cargada de poder, un momento de confrontación silenciosa que solidificó su liberación. Era una tarde más, una rutina interrumpida por un timbre inesperado. Al abrir la puerta, Mariana se encontró frente a la figura de la mensajería, un paquete en sus manos. Su corazón dio un vuelco, un reconocimiento inmediato del contenido, y más importante aún, del remitente, Marcelo. Era el paquete que él había pedido que interceptara, la última pieza de su manipulación, un cordón umbilical que aún la conectaba a su pasado de sumisión, un intento final de control. Un escalofrío de indignación recorrió su espalda. Por un instante, la vieja Mariana, la que cedía y complacía, dudó, pero entonces, la chispa de transformación que había encendido en su interior ardió con una fuerza inextinguible. Recordó la humillación, la foto comprometedora,
la voz fría de Marcelo, y cada una de esas memorias se convirtió en un combustible para la llama de su determinación. Sus ojos se fijaron en el paquete, no con miedo, sino con una claridad recién adquirida, como si viera a través del envoltorio la verdadera intención detrás de ese envío, el último eslabón de una cadena que ella estaba a punto de romper. Con una serenidad que sorprendió incluso a la mensajera, Mariana alzó la mano, y con un gesto firme y una voz que no admitía réplica, pronunció las palabras que resonarían como un eco de su victoria. Dígale a Marcelo que esto no es mío, y que ya no tiene derecho a mandarme nada. Su divorcio es real. No había histeria en sus palabras, ni resentimiento desbordado, solo la fría y calculada verdad de una mujer que había encontrado su voz y su poder. La mensajera, un tanto desconcertada, asintió, recogió el paquete y se dio la vuelta, llevando consigo no solo la encomienda, sino también el mensaje implícito de una mujer que se negaba a ser silenciada. La puerta se cerró detrás del mensajero con un sonido suave pero definitivo, un portazo simbólico al pasado, a la opresión, a la vida que Marcelo le había impuesto. Mariana permaneció allí, de pie, en medio del pasillo, el silencio del apartamento ahora cargado de una nueva cualidad. No era la quietud pesada de antes, sino una paz profunda y expansiva, la calma que sigue a una tormenta interior que finalmente ha cesado. Era un momento de triunfo silencioso, una batalla ganada sin una sola palabra de confrontación directa con Marcelo, sino a través de un acto de autoafirmación inquebrantable que la había liberado. Cada fibra de su ser vibraba con una sensación de ligereza, como si una carga invisible que había llevado durante años se hubiera desprendido de sus hombros. La opresión en su pecho se había disipado por completo, reemplazada por una respiración profunda y libre, una bocanada de aire puro que llenaba sus pulmones con la promesa de un futuro sin cadenas. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes, capaces de sostener su propio destino. La victoria no residía en la derrota de Marcelo, sino en la recuperación de sí misma, en la reconquista de su propia identidad y dignidad. En ese instante, Mariana comprendió que la verdadera fortaleza no reside en la resistencia pasiva, sino en la capacidad de trazar límites, de decir no cuando es necesario, de reclamar lo que es propio. El paquete de Marcelo, el último intento de control, se había convertido en el catalizador de su liberación final. Ella ya no era la mujer sumisa y humillada, era la arquitecta de su propio renacimiento, la dueña de su historia, y cada latido de su corazón resonaba con la certeza de que su libertad era, por fin, absoluta e innegociable. Era la cumbre de su camino, el momento en que su transformación se hizo tangible y real. Después de la confrontación con el mensajero, Mariana sintió un vacío extraño en el lugar donde antes habitaba la ansiedad, un espacio que ahora comenzaba a llenarse con la promesa de una nueva vida. No hubo euforia, sino una paz serena y profunda, la quietud que sigue a una tormenta que finalmente ha pasado, dejando a su paso una tierra fértil para el crecimiento. Cada rincón del apartamento, antes un recordatorio de su cautiverio, ahora respiraba libertad, reflejando el cambio que se había gestado en lo más íntimo de su ser. Decidió que era hora de limpiar no solo el exterior, sino también su alma. Ella abrió su viejo estudio, un santuario de sus sueños de arquitecta, que había permanecido cerrado y empolvado durante años. La luz tenue que se filtraba por la ventana reveló pilas de planos y bocetos sin terminar, maquetas cubiertas con sábanas blancas, herramientas olvidadas que clamaban por ser usadas de nuevo. Al tocar un lápiz de dibujo, una chispa de la antigua Mariana se encendió, el recuerdo de la pasión que la había impulsado antes de que la vida con Marcelo la subsumiera por completo. Era el primer paso tangible hacia la recuperación de su identidad profesional, un renacer en el ámbito creativo. Con manos firmes, Mariana comenzó a quitar el polvo de sus viejos proyectos, a desempolvar los sueños que había guardado en un cajón. Cada plano que desplegaba, cada trazo que recordaba de sus diseños, era un recordatorio de la mujer talentosa y visionaria que siempre había sido, la que se había sacrificado por una relación que nunca la valoró por completo. La sensación del papel bajo sus dedos, el olor a madera de sus lápices, la conectaban con una parte de sí misma que creía perdida, una conexión profunda con su esencia creativa y su verdadera vocación. Era un reencuentro con su ser.
decidió que su primer proyecto de reconstrucción no sería solo una casa, sino su propia vida. Llamó a viejos colegas, a contactos de la universidad que había dejado de lado. Sus voces, al principio sorprendidas, pronto se llenaron de alegría al escucharla, al percibir la nueva determinación en su tono. Las conversaciones eran fluidas, llenas de ideas, de posibilidades, de la promesa de un futuro profesional que, aunque incierto, se sentía mucho más real y emocionante que el estancamiento que había vivido. Cada llamada era un puente que construía hacia una vida nueva, un renacimiento en su carrera. Un día, mientras organizaba su biblioteca, encontró un libro sobre mujeres arquitectas que habían revolucionado el campo, figuras inspiradoras que la llenaron de una nueva energía. Leyó sus historias, sus luchas, sus triunfos, y se vio reflejada en cada una de ellas, no en sus caídas, sino en su capacidad para levantarse. Esa lectura no solo le dio ideas para sus proyectos, sino que también alimentó su espíritu, recordándole que no estaba sola en su camino, que muchas mujeres antes que ella habían enfrentado desafíos similares y habían emergido victoriosas. Era un faro de esperanza y empoderamiento. Comenzó a investigar nuevas técnicas, a explorar softwares de diseño, a sumergirse en el mundo de la arquitectura moderna. La pasión que creía extinguida se reavivó con una fuerza sorprendente, llenando sus días de propósito y un sentido de dirección. Cada hora dedicada a aprender, a crear, era un paso más lejos del pasado, una inversión en la Mariana que estaba construyendo, la que se negaba a ser definida por sus heridas. El tiempo, que antes se arrastraba, ahora volaba, lleno de significado, de descubrimientos, de la alegría de un aprendizaje continuo. Las noches, que antes estaban llenas de insomnio y pensamientos recurrentes sobre Marcelo, ahora se poblaban de ideas para sus diseños, de la emoción de un proyecto naciente. Mariana se sentía viva de nuevo, conectada con su propósito, con su esencia. Incluso los desafíos y las dudas que surgían eran vistos como oportunidades para crecer, para aprender, para demostrarse a sí misma de lo que era capaz. Su mente, antes nublada por la tristeza, ahora estaba clara, enfocada, llena de la vitalidad que viene de la autorrealización. El recuerdo de Marcelo ya no era una punzada dolorosa, sino un eco lejano, una lección aprendida. Las heridas estaban sanando, no con el olvido, sino con la sabiduría que nace del dolor. Había comprendido que la traición no la había destruido, sino que la había impulsado a encontrar su verdadera fuerza, a construir su propio camino, a liberarse de las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva. Su pasado, aunque doloroso, se había convertido en el cimiento sobre el cual edificaba un futuro más sólido y auténtico. En una tarde soleada, recibió una llamada. Era una antigua colega, ofreciéndole participar en un proyecto ambicioso, un desafío que la emocionó hasta lo más profundo. Era una oportunidad de oro, un trampolín para relanzar su carrera, para demostrarse a sí misma que el talento y la pasión que había guardado por tanto tiempo seguían intactos, e incluso se habían fortalecido con la adversidad. La conversación se extendió por horas, llena de entusiasmo, de ideas compartidas, de la promesa de un futuro brillante en el mundo de la arquitectura. La aceptación del proyecto fue un acto de fe en sí misma. No había garantía de éxito, pero la confianza que sentía en su propio potencial era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que el camino no sería fácil, pero la idea de reconstruir su vida profesional con sus propias manos, de crear algo hermoso y significativo, la llenaba de una energía inquebrantable. Cada boceto que ahora dibujaba, cada decisión que tomaba, era un acto de amor propio, una declaración de su autonomía, un paso firme hacia la materialización de sus sueños más anhelados. El sol declinaba en el horizonte, tiñendo el cielo de una sinfonía de tonos anaranjados, púrpuras y rosados, colores que parecían vibrar con la recién descubierta libertad de Mariana. Se encontraba en el balcón, el aire fresco de la tarde acariciando su rostro, un alivio palpable después de la tensión vivida. No era la misma luz melancólica del inicio. Esta era una luz vibrante, llena de promesa, un lienzo pintado por la naturaleza que reflejaba la paz que por fin habitaba en su interior. Ella respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro, sintiendo cómo cada célula de su cuerpo se expandía con la ligereza de una carga liberada.
Ya no había prisa, solo la quietud serena de un alma que había encontrado su centro. Un suspiro suave se escapó de sus labios, un sonido apenas perceptible que era más una liberación que un lamento. Sus ojos, antes velados por la tristeza y la resignación, ahora brillaban con una luz propia, un reflejo de la fortaleza y la claridad que había conquistado. Los hombros, que durante tanto tiempo habían permanecido caídos bajo el peso de las expectativas ajenas, ahora se erguían con dignidad, una postura que proclamaba su autonomía y su renovado sentido de sí misma. No había amargura en su semblante, ni el menor rastro de la mujer humillada que había sido, solo una calma profunda, una aceptación serena de su pasado y una mirada decidida hacia el futuro. Un suave y sutil, pero inconfundible, sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría desbordante, ni de triunfo ruidoso, sino una sonrisa interna, una promesa tácita de un futuro donde ella sería la única dueña de su propio destino. Era la sonrisa de la victoria silenciosa, de la justicia emocional que se había concedido a sí misma, de una paz forjada en la resiliencia. Sus ojos se perdieron en el horizonte, donde el sol se fundía con el cielo, un espectáculo que le recordaba la infinitud de las posibilidades que ahora se abrían ante ella, un lienzo en blanco para pintar su propia historia. No había más lágrimas. El pozo de dolor se había secado, dejando atrás solo la quietud de la paz. Las heridas emocionales no desaparecerían de la noche a la mañana, pero ahora eran cicatrices, no llagas abiertas, marcas de batallas ganadas, de un pasado que, aunque doloroso, la había forjado en la mujer fuerte y resiliente que era hoy. La sensación de victoria no era eufórica, sino profunda y arraigada, una certeza inquebrantable que vibraba en cada fibra de su ser, un recordatorio constante de su capacidad para superar la adversidad. El balcón se convirtió en un escenario de su renacimiento. La brisa fresca le susurraba promesas de nuevos comienzos, el cielo la abrazaba con sus colores vibrantes, y el silencio, antes opresivo, ahora era un coro de su propia liberación. Mariana cerró los ojos por un instante, saboreando el momento, anclando esa sensación de paz y libertad en lo más profundo de su memoria. Al abrirlos de nuevo, supo, con una certeza absoluta, que la puerta al pasado se había cerrado para siempre, y con ella, la vieja Mariana, la que vivía a la sombra, se había desvanecido, dando paso a una mujer renacida, lista para escribir su propia historia, lejos de las cadenas que la ataron. Era la imagen de una mujer que, a través del dolor y la humillación, había encontrado su verdadero poder, la escena final de su transformación, la culminación de un viaje arduo pero necesario. El sol se ocultó, pero dejó tras de sí un resplandor duradero, una luz interna que nunca más se apagaría. Mariana, de pie en su balcón, no solo contemplaba el fin de un día, sino el amanecer de una vida completamente nueva, libre y suya. La decisión de retomar su carrera no fue fácil. Implicó noches en vela estudiando, reaprendiendo lo que había dejado de lado. Se inscribió en cursos de actualización profesional, esos que antes solo podía soñar con tomar mientras Marcelo la relegaba al papel de esposa de empresario. Cada clase, cada nuevo concepto que asimilaba, era un paso firme en su proceso de empoderamiento, un ladrillo más en la construcción de su autonomía profesional. La mente de Mariana, antes centrada en la logística doméstica, ahora se expandía, absorbiendo conocimientos con una avidez sorprendente. Descubrió que la disciplina que había aplicado a su hogar durante años podía ser canalizada hacia su propio desarrollo. Se levantaba temprano, dedicaba horas a la lectura de libros técnicos y revistas especializadas en arquitectura. El aroma a tinta de los planos y el sonido de su teclado tecleando propuestas llenaban su apartamento, reemplazando los ecos del pasado. Sus manos, que antes se ocupaban de las tareas del hogar, ahora trazaban líneas con precisión, creando mundos en papel, dando vida a sus ideas más audaces. Era un placer redescubierto, un propósito que la consumía por completo. Un día, mientras trabajaba en un diseño complejo, un recuerdo fugaz de Marcelo intentó invadir su mente, un eco de sus críticas y desaires, pero esta vez, Mariana lo apartó sin esfuerzo. Ya no tenía el poder de perturbarla. Su mente estaba demasiado ocupada con los desafíos de su presente, con la emoción de su futuro. Era la prueba tangible de que el tiempo, la distancia y el esfuerzo habían sanado las heridas más profundas,
transformando el dolor en una fortaleza inquebrantable que la impulsaba hacia adelante sin mirar atrás. Los primeros proyectos que consiguió eran modestos, pero ella los abordó con una pasión y una dedicación que asombraban a sus nuevos clientes. Cada diseño era una obra de arte, una expresión de su visión y su renacimiento. Los elogios y el reconocimiento que comenzó a recibir la validaban de una manera que las palabras vacías de Marcelo nunca lograron. Se sentía valorada por su intelecto, por su talento, por su profesionalismo, no por su capacidad para mantener un hogar o por su rol de apoyo en la vida de otro. Era un reconocimiento a la verdadera Mariana. Las reuniones con clientes la llenaban de una energía vibrante. Hablaba con confianza, con autoridad, defendiendo sus ideas con una pasión que era contagiosa. Sus propuestas eran innovadoras, audaces, reflejando una creatividad que había estado dormida durante años. La gente la escuchaba, la respetaba, y Mariana se daba cuenta de que su voz, que antes había sido silenciada, ahora resonaba con claridad, dejando una marca en cada espacio que diseñaba, en cada vida que tocaba con su trabajo. Con el tiempo, su reputación creció. Los proyectos se hicieron más grandes, más complejos, más desafiantes, y Mariana los enfrentó con una maestría que solo se adquiere con la experiencia y una profunda conexión con el propio ser. Su nombre comenzó a ser sinónimo de excelencia y visión en el mundo de la arquitectura. Era una mujer que había renacido de sus cenizas, no solo en su vida personal, sino también en su carrera, demostrando que la adversidad puede ser el catalizador más poderoso para la grandeza, transformando el dolor en un impulso imparable. Las noches de insomnio se convirtieron en horas de trabajo apasionado, el cansancio en la satisfacción de ver sus diseños cobrar vida. El apartamento, antes escenario de su sufrimiento, ahora se había transformado en un vibrante estudio, lleno de maquetas, planos y la energía de una mujer realizada. Había construido su propio imperio, no uno de negocios fríos como el de Marcelo, sino uno de creatividad, de pasión, de autenticidad. Cada proyecto finalizado era un monumento a su resiliencia, una prueba de que ella era la única arquitecta de su propio destino. El recuerdo de Marcelo se convirtió en una nota a pie de página en su historia, una lección superada, un capítulo cerrado. Ya no había rencor, solo gratitud por la lección aprendida, por el camino que la había llevado a descubrir su propia fuerza. Mariana había encontrado la verdadera libertad, no en la ausencia de Marcelo, sino en la presencia de sí misma, en la autenticidad de su vida, en la plenitud de su renacer. Su sonrisa ahora era radiante, genuina, una expresión de la alegría que se siente al ser dueña de cada fibra de tu existencia. Un día, mientras paseaba por la ciudad, pasó frente a un edificio que había diseñado, una estructura moderna y elegante que se alzaba orgullosa contra el cielo. Se detuvo, admirando su propia creación, y sintió un inmenso orgullo. No era solo un edificio, era un símbolo de su renacimiento, de su capacidad para transformar el dolor en belleza, el sufrimiento en arte. Cada línea, cada ángulo, cada material elegido, reflejaba la fuerza y la visión de la mujer que se había negado a ser definida por las circunstancias, que había reconstruido su vida pieza por pieza, con una determinación inquebrantable. El sol poniente bañaba el edificio con una luz dorada, y Mariana lo observó con la satisfacción de quien ha cumplido una promesa, no a otro, sino a sí misma. La imagen del edificio se superpuso a la de su propio apartamento, ahora también transformado, un espacio de libertad y creación. Comprendió que su vida era su mayor obra, la más compleja y hermosa de todas. Ya no era la mujer rota que miraba por la ventana. Era la arquitecta de su propio destino, la creadora de su propia felicidad, la dueña de su propia historia. Cuando el pasado se desvanece, el futuro se ilumina con la fuerza de tu propio renacer.